Ahora hemos llegado a nuestra siguiente lección sobre la unión con Cristo y conforme avanzamos en este gran tema que hemos encontrado especialmente en la enseñanza del apóstol Pablo, hemos llegado, si lo recuerdas, a Colosenses capítulo 3. Y dije que este era uno de los grandes pasajes en el Nuevo Testamento, quizá la vista más panorámica de la unión con Cristo en cualquier parte del Nuevo Testamento. Porque, aunque en otros pasajes Pablo ha hablado sobre el hecho de que estamos unidos a Cristo en su muerte y sepultura y resurrección, aquí en el capítulo 3, él profundiza en ello. Estamos unidos a Cristo, sí, en su resurrección, pero también en su ascensión, en su sesión celestial. Y luego esa increíblemente gloriosa declaración que hace, que cuando Cristo se manifieste, nosotros estamos tan unidos a Él, que seremos manifestados con Él en gloria. Recuerda que estábamos enfatizando que hay un sentido en el que nuestro Salvador le ha dicho a su Padre, y con la aprobación total del Padre, no volveré allá a menos que ellos estén conmigo. Cristo, como los padres solían decir, se considera a sí mismo incompleto ahora, sin su pueblo. Y cuando comenzamos a entender eso, cuando vemos nuestra nueva identidad en Jesucristo, Pablo ha sentado el fundamento para algunos imperativos muy poderosos. Meditamos antes en que hay una tendencia, pienso, quizá particularmente una tendencia hoy, a pensar que cuando predicas la gracia de Dios en el Evangelio, entonces tú suavizas las exhortaciones. Pero Pablo es todo lo contrario, porque él cree que este fundamento le da la oportunidad de hacer uso de los imperativos más poderosos. Él puede exigir santidad del orden más alto. Y eso es lo que encontramos aquí conforme pensamos en la unión con Cristo, en Colosenses capítulo 3. Él ha dejado un inmenso fundamento. Y ahora debemos prepararnos para los imperativos. Y te darás cuenta que los versículos del 5 al 17 encajan en dos secciones, encajan muy bien en dos secciones. La primera trata con lo que podríamos llamar mortificación. Versículo 5, porque entiendes quién eres, la responsabilidad número 1 es dar muerte a ciertos rasgos de tu estilo de vida, lo que los antiguos escritores llamaron mortificación. Y él lidia con eso desde el versículo 5 hasta el 11. Y luego, desde el versículo 12 hasta el final del 17, habla de lo que podríamos llamar embellecimiento. Necesita haber una mortificación, un despojo, y necesita haber un embellecimiento, un revestimiento. Algunos eruditos han pensado que quizá él está pensando sobre los primeros rituales del bautismo, como alguien se vestiría para su bautismo. Y ellos se quitarían sus viejas ropas y conforme pasaban por la liturgia del bautismo, una nueva vestidura les sería puesta como una especie de símbolo de lo que significa ser cristiano, que estás unido a Cristo, que has muerto con Cristo, que has resucitado con Cristo. Ahora espero que podamos volver a esto en algunos minutos, pero es absolutamente esencial que entendamos que estos dos aspectos de nuestra vida cristiana van de la mano. A veces nos encontramos con cristianos que entienden que, porque están unidos a Cristo, necesitan hacer morir el pecado y a largo plazo fracasan, porque de algún modo no leen hasta el final del pasaje. Hacer morir al pecado no es santificación. Hacer morir al pecado, de modo que puedas ser embellecido con las gracias del Señor Jesús, eso es santificación. Thomas Chalmers, cuyo nombre algunos han de conocer, un gran escocés del siglo XIX, predicó un maravilloso sermón titulado El poder expulsivo de un nuevo afecto. Y uno de los puntos que hacía era simplemente este. Podemos hacer todo en nuestro poder para intentar mortificar el pecado. Pero a menos que haya
una expulsión de las características pecaminosas al ser reemplazadas con el fruto del Espíritu Santo, inevitablemente fallaremos. ¿Recuerdas la parábola que Jesús contó sobre la casa que fue liberada de los demonios? ¿Qué pasa con una casa desocupada? Los demonios solo vuelven en mayor número. Debe haber un nuevo amueblamiento de la vida cristiana. Entonces, este es el ritmo que debemos entender. Si jugaras golf, podrías entenderlo. Tomas tu posición. Esto sería cierto sobre béisbol también. ¿No es cierto? Debes tener la postura correcta, bien parado. Así nos paramos en nuestra unión con Cristo. Y luego está el swing. Hacia atrás. Y lo sostenemos. Y luego viene el swing hacia abajo o el golpe. Y estas tres cosas pertenecen juntas. Si una estrella del golf o del béisbol no está bien parada, ¿notas lo que hace con sus pies? No se paran casualmente. Si van a pegarle bien, necesitan estar bien parados. Y necesitan este ritmo y sincronización. Y parece que la sincronización es clave. En béisbol son décimas de segundo. Afortunadamente en golf la bola permanece quieta. Pero la sincronización es casi todo. El ritmo es casi todo. No puedes hacerlo muy rápido o fallarás. Y entonces Pablo está aquí construyendo esta maravillosa imagen de la vida cristiana en la que desarrollas este ritmo. De modo que somos más y más conscientes de que estamos unidos al Señor Jesús. Y por lo tanto las cosas que ya no van con nosotros, las viejas vestiduras, no nos quedan como antes. Pero estas nuevas vestiduras ahora nos quedan. Y aunque no te importe el golf o el béisbol, probablemente lo entiendes. Cuando alguien dice, ¿por qué estás usando eso? No te va bien. Necesitas usar esto. Entonces, esta es la maravillosa imagen que Él nos da. Bien, tomemos algunos minutos y debemos tomar solo algunos minutos considerando el versículo 5 hasta el 11. Antes que nada, estás parado en tu unión con Cristo. Ahora dice Pablo, hay algunas cosas que necesitas hacer morir, de las que necesitas despojarte. Y notas que pertenecen a círculos concéntricos. Él comienza con la vida privada y luego lidia con el mal uso o el uso pecaminoso de las relaciones sexuales, por ejemplo. Considerad vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Está tratando con nuestra vida secreta, interna, privada o relativamente privada. Y está diciendo, si eres cristiano, hay patrones de comportamiento que ya no encajan. Y en unión con Cristo se te ha dado el poder de despojarte de ellos. De hecho, hay un viejo adagio, ¿no? La corrupción de lo mejor es lo peor de todo. Y por eso creo que Satanás lanza sus flechas en esta dirección. ¿Cuáles son las mejores cosas que Dios nos ha dado? Nos ha dado vida, nos ha hecho a la imagen de Dios. ¿Qué es lo siguiente que hace? Nos hace a la imagen de Dios, hombre y mujer. Nos diseña para la vida familiar. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando Satanás se mete en la vida de las personas para destruirlas? Las cosas que nos horrorizan cuando vemos que esto le sucede a nuestros amigos creyentes es la destrucción de lo mejor, de nuestra pureza personal en relación con los demás, nuestra vida familiar, la relación entre esposo y esposa, entre padres e hijos y padres. Y Pablo está diciendo, necesitamos entender que todo esto debe ser presentado como santo ante el Señor, así que debemos despojarnos de todo lo que va a distorsionar esto, lo mejor de las bendiciones del Señor. Recuerda el pasaje que mencioné antes en nuestro estudio, donde Pablo le dice a los corintios, algunos de ustedes van con prostitutas y no se están dando cuenta
que si realmente son creyentes y están unidos a Cristo, realmente le están diciendo a Jesús, entra al burdel. Esa solo idea debería hacerte decir, nunca más sucederá esto. Entonces, aquí el conocimiento de nuestra unión con Cristo fortalece nuestra determinación de hacer morir el pecado cuando compromete nuestra vida privada. Pero luego notas en el versículo 8, él habla sobre nuestra vida pública. Desechad todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Ahora está hablando de nuestras relaciones con los demás en nuestra vida pública. Y por supuesto afirma que lo que sale de la boca en realidad comienza en el corazón. Y está diciendo, para alguien cuyo corazón ha sido unido al Señor Jesús, este tipo de lenguaje es totalmente inapropiado. Y sabes, el lenguaje que usa aquí, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, tiene formas bastante sofisticadas. Como uno de los comentaristas sugiere que traduzcamos esto como irritación. Ser irritado. Ahora, tú y yo cuando nos irritamos siempre somos personas con una ira justa, el tipo de gente que no soporta a los necios con un gusto. Pero Pablo dice, Jesús soportó a los necios y lo hizo con gusto. Él murió por los necios. Entonces, sí, bueno, ninguna ira sale de mi boca, malicia, maledicencia. Puedes maldecir a alguien muy, muy sofisticadamente. Alguien es mencionado y siempre me alarma. Alguien es mencionado en el mundo que vivo normalmente. Es un predicador. Y lo primero que se dice de él es negativo. Y lo destruye. Casi siempre es una señal de celos, pero lo destruye. Esto no se parece a Jesús. Eso es lo que Pablo dice aquí. Y luego continúa hablando sobre eliminar el pecado de nuestra vida en comunidad. Entonces, ves los círculos, nuestra vida privada, nuestra vida personal interna, luego nuestra vida pública y nuestra relación con otros, y luego nuestra vida en comunidad. ¿Notas que usa la expresión los unos a los otros? No mintáis los unos a los otros, lo que incluye pretender ser alguien que no somos. No son solo palabras saliendo de nuestra boca. Esto tiene que ver con nuestro ser. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Es el mismo lenguaje que vimos en Romanos capítulo 6. No perteneces al viejo orden de Adán ahora. Has desechado eso. Entonces, no vivas al estilo de vida del viejo Adán y estás siendo renovado hacia un verdadero conocimiento del Dios que te ha creado y en su imagen, en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ahora, es algo maravilloso lo que está diciendo. Hemos estado hablando del hecho de que estamos unidos a Cristo como individuos, pero ahora él dice, si estás unido a Cristo, cuando estás entre tus compañeros creyentes, necesitas pensar en ellos como unidos a Cristo. Necesitas pensar en ti mismo como si pertenecieras a una comunidad donde Cristo es todo, pero no solo Él es todo, Él está en todos. Piensa en alguien de tu iglesia, si existe esa persona. La ves y casi instintivamente te das la vuelta. No quieres pasar tiempo con esa persona. Hay gente así en la mayoría de las iglesias. ¿Qué pasaría si pensaras, aquí hay alguien que el Señor de Gloria no está avergonzado de habitar? Y necesito responderle en esos términos. ¿No crees que eso transformaría algunas de las más difíciles relaciones que existen en las iglesias? ¿Y cómo lo consigue? Lo logra porque reconoces que perteneces al Señor Jesucristo. Recuerdo haber leído, cuando era un joven, este pequeño artículo
en el periódico en Escocia sobre un juicio de homicidio en Londres. Pero se me grabó ya que tenía 15 o 16. Sucedió en un restaurante chino. Increíblemente, el testigo principal de la fiscalía era un mesero chino, y él había estado a unos metros del homicidio. Entonces, el abogado de la fiscalía señaló la prueba A y dijo, ¿es este el...? Sí, eso parece al cuchillo, dijo el mesero chino, y él dijo, ¿ves a la persona que empuñó el cuchillo para matar a la persona sentada cerca de donde estabas parado? ¿Lo reconoces y lo ves en la corte? El hombre estaba de pie en el banquillo. Y el mesero chino dijo, lo siento, señor, no lo veo. Entonces, el abogado de la fiscalía, él está ahí. Lo siento, señor, ¿por qué no lo reconoces? ¿Sabes qué dijo el mesero chino? No lo reconozco, porque todos ustedes ingleses se ven iguales para mí. ¡Qué raro! Excepto que es cierto que dirías lo mismo si aterrizaras en China. Estas personas lucen iguales. Ahora, ¿por qué sucede eso? Cuando son tan diferentes entre sí como nosotros. Porque lo que atrae a nuestros ojos son las similitudes. Y es solo cuando analizamos las similitudes que comenzamos a ver que hay diferencias. Y de hecho eso es lo que el Evangelio hace por nosotros. Somos tan diversos como cualquier comunidad que pudieras encontrar. Pero, ¿qué vemos si estamos en Cristo? ¿Hacia dónde se dirige nuestra vista? Bueno, somos atraídos a lo que tenemos en común, que pertenecemos a la misma familia. Así que ya ves todo el tiempo que Pablo nos está dando estos rigurosos imperativos. Notamos que lo que sostiene a cada uno de ellos es la noción de que como pueblo de Cristo estamos unidos a Él. Y es por eso que el estilo de vida que llevamos es un estilo de vida que constantemente pone detrás nuestro el viejo orden, el orden mundano, para establecer un orden que es fiel a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo no nos dice cómo hacerlo? A menudo, para mi propia sorpresa, digo, sabes, leemos el Nuevo Testamento, leemos lo que Pablo nos dice que debemos hacer y luego vamos a la librería cristiana local o a Amazon o a una conferencia para que alguien nos diga cómo hacerlo. Y hay personas que nos dirán cómo hacerlo, nos dirán que hay 6 cosas que necesitamos hacer o 4 cosas que necesitamos hacer. Recuerdo que cuando era una niña mi hija me dijo, papá, ¿puedo enseñarte a predicar de tal forma que la gente tomara notas cuando prediques? Le respondí, no estoy seguro que quiera que la gente tome notas de mi predicación. Ella dijo, pero papá, ¿puedo enseñarte cómo hacerlo? Y porque amo a mi hija le dije, bueno, ¿cómo lo hago? Ella dijo, he notado que cada vez que dices, hay 3 cosas que necesitas hacer, o 4 cosas que necesitas saber, la gente comienza a buscar una hoja de papel y una pluma porque si puedes decirle las 3 cosas que deben hacer, lo tienen resuelto, lo han conseguido. ¿Pablo no hace eso? Bueno, no parece como si lo hiciera. Pero a menudo, si analizamos bien el pasaje, descubriremos que en el mismo proceso de exhortarnos a hacer esto, nos dice cómo hacerlo. Por ejemplo, nos dice que admitamos nuestro pecado por lo que realmente es. Es por eso que menciona cosas en este pasaje que en otros lugares dice, hay cosas que no deberían ser mencionadas entre nosotros. Y él rompe su propia regla. Porque no somos liberados de estas cosas simplemente al decir, oh Dios, he pecado, por favor, perdóname. Solo somos liberados de estas cosas cuando admitimos lo que realmente son. Y cuando admitimos lo que realmente son en la presencia de Dios, ya comenzamos a romper el dominio que quieren tener sobre nosotros. Él nos da otra pista aquí en el versículo 6. Él dice, vean estas cosas, son las cosas que provocan la ira de Dios sobre el pecado. Entonces, ¿ves lo que está diciendo? Sabes, tienes una tendencia a decir, está bien, soy cristiano. Él dice, no es suficiente que seas cristiano.
Lo que este pecado merece es la ira de Dios. Eso es lo que Jesús experimentó en la cruz. ¿Quieres continuar pisoteando la sangre de Cristo? Así que cuando entiendes lo que dice, comienzas a apreciar el poder de lo que dice. Entonces tiene que haber un despojarse y luego tiene que haber un revestirse. Y en los versículos que siguen, menciona lo que nos ponemos como los escogidos de Dios. Hay una larga lista de cosas ahí, pero pueden ser resumidas realmente en 3 palabras. Semejanza a Cristo. Recuerda el texto de Agustín. Tole lege, conoces esas palabras, escuchar la voz de un niño diciendo tole lege, toma el libro y léelo, y él tomó el Nuevo Testamento que estaba ahí sobre la mesa. ¿Recuerdas las palabras que leyó? Romanos 13, 14. Vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Es de hecho un resumen de Colosenses 3, 1 al 17, ¿no es así? Esto es lo que debemos hacer. Es por esto que fijamos nuestros afectos en el Señor Jesús, por lo que sucede cuando el Espíritu nos capacita para hacerlo. Como Pablo dice a los Corintios, al contemplar al Señor Jesús a través de lo que conocemos de Él en su palabra, el Espíritu comienza a transformarnos a su semejanza de un grado de gloria a otro. Y entonces Él dice deliberadamente, conscientemente, dependiendo del Espíritu, vístete de las gracias en semejanza a Cristo. Y notarás que son realidades muy sencillas. Mansedumbre, paciencia, compasión, bondad. Me encanta. Recuerda como Agustín dice en sus confesiones que cuando él estaba luchando espiritualmente y vino a Milán porque quería ser un gran orador, fue a escuchar al obispo Ambrosio predicar y dice en un gran pasaje, sabes, cuando vine fui a escucharte predicar, no por tus grandes habilidades de enseñanza. Él estaba realmente interesado en Ambrosio como un modelo de gran retórica. Y dice, de hecho, no fue solo tu increíble enseñanza. Es que tú fuiste bondadoso conmigo. ¿No es interesante? Es casi como si estuviera diciendo, una gran predicación sin bondad nunca me hubiera traído. Y es casi como si estuviera diciendo, ¿quién crees que habría sido el mejor testigo para mí como un gran intelectual? Bueno, alguien con sólidos dones intelectuales. Bueno, no fue su bondad. Y cuando comenzamos a ver esto, comenzamos a notar que cuando estamos unidos a Cristo, todo comienza a cambiar. Y nuestro conocimiento sobre nuestra unión con Cristo es el motor que genera el cambio. Así que, de nuevo, esto es lo que significa estar unido a Cristo.